¿Sabías que uno de los hijos de Jacob, Dan, guarda secretos oscuros que han dejado una marca indeleble en la historia de Israel? En este video, desvelaremos los secretos oscuros de Dan, el juez que se convirtió en traidor. Exploraremos cómo las decisiones de Dan no solo lo alejaron de Dios, sino que también marcaron el destino de su tribu de una manera que nunca habrías imaginado. Quédate con nosotros hasta el final para entender las profundas lecciones y advertencias que su historia tiene para nosotros hoy. La historia de Dan, uno de los 12 hijos de Jacob, está envuelta en misterio y complejidad, caracterizada tanto por promesas como por advertencias que marcaron su vida y la de su descendencia. Dan, cuyo nombre significa juzgar, fue nombrado así por su madre, Bilhá, la sierva de Raquel, en reconocimiento a la justicia divina que ella creía se había manifestado en su vida. Sin embargo, la vida de Dan y la trayectoria de su tribu en la historia bíblica son un reflejo de cómo el juicio, cuando se mezcla con la falta de obediencia a Dios, puede conducir a la ruina y la perdición. En este video, exploraremos en profundidad la vida de Dan, desde su origen hasta el destino final de su tribu. Veremos cómo sus acciones, decisiones y las de su descendencia dejaron una marca indeleble en la historia de Israel, no solo por sus actos de valentía, sino también por los oscuros secretos que los alejaron de la voluntad de Dios. La historia de Dan es una advertencia para todos sobre los peligros de la idolatría, la desobediencia y la corrupción espiritual. A través de esta exploración, aprenderemos lecciones valiosas que pueden aplicarse a nuestras vidas hoy en día, reflexionando sobre nuestra propia fidelidad a Dios y cómo podemos evitar los errores que llevaron a la caída de Dan y su tribu. Dan fue el quinto hijo de Jacob, nacido de Bilhá, la sierva de Raquel, en un momento de intensa rivalidad entre las dos esposas de Jacob, Raquel y Lea. Esta rivalidad había alcanzado su punto culminante cuando Raquel, desesperada por su infertilidad, ofreció a su sierva Bilhá como concubina a Jacob, un acto que, aunque común en la cultura de la época, revelaba la profunda desesperación y deseo de Raquel por darle hijos a su esposo. La situación refleja no solo las complejidades de la vida familiar en el antiguo Israel, sino también la presión social y cultural sobre las mujeres para producir descendencia, especialmente hijos varones. El nacimiento de Dan no fue solo un evento familiar, sino que tuvo implicaciones espirituales y culturales más amplias. El nombre Dan significa juzgar, un nombre profético que apuntaba al futuro rol de su tribu en la administración de justicia en Israel. Sin embargo, el contexto de su nacimiento también sugiere que Dan nació en un ambiente de competencia y tensión, lo que podría haber influido en el carácter y destino de su tribu. La bendición y advertencia de Jacob sobre Dan, años más tarde, se hicieron eco de estas tensiones, presagiando tanto su papel como juez como su potencial para la traición y el engaño. La historia del nacimiento de Dan nos permite reflexionar sobre cómo el contexto en el que nacemos y las decisiones de nuestros padres pueden influir en nuestra vida y destino. Dan nació en un ambiente de rivalidad y competencia, y estas influencias quizás contribuyeron a las decisiones y acciones que marcarían su vida y la de su tribu. Al estudiar esta historia, podemos aprender sobre la importancia de nuestras raíces y cómo nuestras circunstancias iniciales pueden moldear nuestro futuro, pero también cómo, a través de la obediencia a Dios, podemos trascender esas circunstancias y cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. En el lecho de muerte, Jacob bendijo a cada uno de sus hijos, y su bendición para Dan es notable por su dualidad. Jacob declaró que Dan juzgará a su pueblo, como una de las tribus de Israel,
lo que parece ser una afirmación positiva del papel de Dan en la administración de justicia dentro de la nación de Israel. Sin embargo, Jacob también añadió una advertencia sombría: Dan será una serpiente junto al camino, una víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo, y su jinete cae hacia atrás. Esta bendición y advertencia combinadas reflejan la complejidad del carácter de Dan y el destino de su tribu. Por un lado, Dan estaba destinado a ser un juez, una figura de autoridad y justicia en Israel. Este rol de juez era crucial en la sociedad israelita, donde los jueces no solo administraban justicia, sino que también actuaban como líderes y defensores del pueblo. Sin embargo, la advertencia de Jacob indica que Dan también tendría la capacidad de causar daño y traición, actuando como una fuerza disruptiva dentro de la nación. La metáfora de la serpiente es especialmente significativa en el contexto bíblico. La serpiente es un símbolo de engaño y maldad, comenzando con la historia de la serpiente en el jardín del Edén que tentó a Eva. Al comparar a Dan con una serpiente, Jacob estaba señalando la capacidad de Dan para actuar de manera astuta y peligrosa, a veces en contra de los mejores intereses de Israel. Esta advertencia se cumplió en la historia de la tribu de Dan, que a menudo actuó de manera independiente y desobediente, alejándose de la adoración a Dios y cayendo en la idolatría. Esta bendición y advertencia nos enseñan sobre la dualidad de la naturaleza humana y la importancia de cómo usamos los dones y talentos que Dios nos ha dado. Dan fue bendecido con el poder y la autoridad para juzgar, pero también tenía el potencial de causar daño si no se mantenía fiel a Dios. Esta lección es relevante para todos nosotros hoy, recordándonos que debemos usar nuestros talentos y habilidades de manera que honren a Dios y beneficien a los demás, evitando la tentación de utilizar nuestro poder para fines egoístas o destructivos. La tribu de Dan recibió inicialmente una pequeña porción de tierra en Canaán, ubicada en la región costera, cerca de los filisteos, quienes eran conocidos por su fuerza militar y dominio en la región. Esta ubicación, aunque estratégicamente importante, resultó ser un desafío significativo para la tribu de Dan. Los filisteos, con su tecnología avanzada y ejército formidable, constantemente presionaban y amenazaban a los danitas, lo que dificultaba su establecimiento en la tierra asignada por Dios. El territorio asignado a Dan estaba en la frontera con los filisteos, lo que significaba que estaban en constante estado de guerra y conflicto. Los filisteos, un pueblo guerrero con un dominio sobre la fabricación de hierro, tenían una ventaja militar significativa sobre los israelitas, quienes carecían de la misma tecnología. Este desequilibrio de poder hizo que la vida en el territorio asignado a Dan fuera extremadamente difícil, y los danitas a menudo se vieron obligados a huir y buscar refugio en otras áreas. La decisión de la tribu de Dan de buscar un nuevo hogar en el norte fue un acto de desesperación, pero también reflejó una falta de fe en la promesa de Dios. En lugar de confiar en que Dios les daría la victoria sobre los filisteos y les permitiría establecerse en su tierra, los danitas optaron por tomar un camino más fácil, buscando una tierra más accesible y menos conflictiva. Esta decisión, aunque pragmática desde un punto de vista humano, fue una desviación de la voluntad de Dios y marcó el comienzo de su alejamiento espiritual. La historia del asentamiento de la tribu de Dan nos recuerda la importancia de confiar en las promesas de Dios, incluso cuando enfrentamos desafíos y dificultades. La decisión de Dan de abandonar su tierra asignada en lugar de luchar por ella refleja una falta de fe y obediencia, que finalmente condujo a su decadencia espiritual.
Esta historia es un recordatorio de que debemos confiar en Dios y seguir su voluntad, incluso cuando el camino parece difícil o peligroso, sabiendo que Él siempre cumple sus promesas. La tribu de Dan era conocida por su fuerza militar y su independencia, características que los diferenciaban de las demás tribus de Israel. A menudo actuaban de manera autónoma, tomando decisiones que no siempre estaban alineadas con las demás tribus y, a veces, en directa contradicción con la voluntad de Dios. Esta independencia se manifestó en su rechazo a asentarse en el territorio que se les había dado y su posterior conquista de la ciudad pacífica de Laís, a la que rebautizaron como Dan. El liderazgo de Dan, aunque eficaz en términos militares, a menudo carecía de la obediencia y fidelidad que Dios requería de su pueblo. La decisión de conquistar Laís, una ciudad pacífica y desprevenida, fue un acto de agresión que reflejaba más su deseo de asegurar una posición cómoda y segura que una verdadera búsqueda de cumplir la voluntad de Dios. Este acto de violencia fue una clara señal de la dirección en la que se dirigía la tribu de Dan, alejándose de los principios de justicia y compasión que Dios había establecido para su pueblo. La independencia de Dan, que en un principio podría haber sido vista como una fortaleza, se convirtió en su mayor debilidad. En lugar de unirse a las demás tribus y confiar en Dios para proteger su herencia, Dan eligió un camino de autosuficiencia y desobediencia. Esta independencia llevó a la tribu a tomar decisiones que, aunque pragmáticas en el corto plazo, tuvieron consecuencias espirituales devastadoras en el largo plazo. Su alejamiento de Dios y de las demás tribus de Israel los dejó vulnerables a la idolatría y la corrupción, sellando su destino como una tribu que se apartó de la verdadera adoración a Yahvé. El liderazgo de Dan es un recordatorio de que la fuerza y la independencia, cuando no están acompañadas de obediencia y fidelidad a Dios, pueden llevar a la ruina. La historia de Dan nos enseña la importancia de estar alineados con la voluntad de Dios y de buscar su guía en nuestras decisiones, en lugar de confiar en nuestra propia fuerza y sabiduría. Esta lección es especialmente relevante hoy en día, cuando a menudo nos enfrentamos a la tentación de actuar de manera independiente, sin consultar a Dios ni buscar su dirección. Incapaces de establecerse en su territorio asignado, los danitas enviaron espías para buscar una nueva tierra. Estos espías encontraron la ciudad de Laís, un lugar próspero pero indefenso, ubicado en una región aislada y sin alianzas con otras naciones. La ciudad estaba apartada de las principales rutas comerciales, lo que la hacía un objetivo fácil para la conquista. Los danitas, motivados por la conveniencia en lugar de la obediencia a Dios, decidieron atacar y conquistar Laís, rebautizándola como Dan. La toma de Laís fue un acto calculado y estratégico, pero también reveló la falta de fe de la tribu de Dan en las promesas de Dios. En lugar de confiar en que Dios les daría la victoria sobre los filisteos en su territorio asignado, los danitas optaron por una solución más fácil y segura, atacando una ciudad desprevenida que no representaba una amenaza militar. Este acto de conquista, aunque exitoso desde un punto de vista militar, fue una traición a los principios de justicia y compasión que Dios había establecido para su pueblo. La conquista de Laís no solo fue un acto de violencia, sino también una señal del alejamiento espiritual de la tribu de Dan. Al buscar su propio camino en lugar de seguir la voluntad de Dios, los danitas demostraron que estaban más interesados en su propia comodidad y seguridad que en cumplir el propósito que Dios tenía para ellos. Este acto de desobediencia fue el primer paso en un camino de decadencia espiritual que eventualmente llevaría a la tribu de Dan a caer en la idolatría y la corrupción.
La historia de la toma de Laís nos enseña sobre los peligros de tomar atajos y buscar soluciones fáciles en lugar de confiar en Dios y seguir su voluntad. Aunque la conquista de Laís pudo haber parecido una solución pragmática a corto plazo, tuvo consecuencias devastadoras para la tribu de Dan en el largo plazo. Esta historia es un recordatorio de que debemos confiar en Dios y seguir su voluntad, incluso cuando el camino parece difícil o peligroso, sabiendo que Él siempre cumple sus promesas y que las soluciones fáciles a menudo llevan a la ruina espiritual. Durante la conquista de Laís, la tribu de Dan no solo se estableció en una tierra que no les había sido asignada, sino que también adoptó un ídolo y estableció un santuario pagano. Este acto marcó el comienzo de su alejamiento de la adoración a Yahvé y su caída en la idolatría. Los danitas tomaron el ídolo de Miqueas, un hombre de la tribu de Efraín, y lo llevaron a su nuevo hogar en Laís, donde establecieron un culto idolátrico. La adopción de la idolatría por parte de la tribu de Dan fue un acto de traición espiritual. En lugar de adorar al Dios de Israel, el único Dios verdadero, los danitas optaron por seguir sus propios deseos y adoraron un ídolo hecho por manos humanas. Este acto de idolatría no solo fue una violación directa de los mandamientos de Dios, sino que también tuvo consecuencias devastadoras para la tribu y para toda la nación de Israel. La idolatría establecida por Dan no fue un pecado aislado, sino un precursor de la decadencia espiritual que eventualmente afectaría a todo Israel. La influencia de la tribu de Dan en la propagación de la idolatría fue significativa, y su ejemplo fue seguido por otras tribus, lo que contribuyó a la división y corrupción espiritual de la nación. Este acto de idolatría fue el punto de no retorno para la tribu de Dan, sellando su destino y marcando su eventual exclusión de la bendición divina. El establecimiento de la idolatría por parte de Dan es un recordatorio de cómo un solo acto de desobediencia puede tener consecuencias devastadoras para toda una comunidad. La decisión de Dan de adorar ídolos en lugar de al Dios de Israel no solo los llevó a su propia ruina espiritual, sino que también tuvo un impacto negativo en toda la nación de Israel. Esta historia nos enseña sobre la importancia de mantenernos fieles a Dios y de no comprometer nuestros principios, incluso cuando enfrentamos presión o tentación. La decisión de la tribu de Dan de establecer un ídolo muestra su alejamiento de la fe en el Dios de Israel y su caída en la idolatría, un pecado que los llevaría a la ruina. Éxodo 20, 3-5. La idolatría en la Biblia es vista como una traición a Dios, una señal de infidelidad y corrupción espiritual. Para Dan, la adopción de la idolatría fue un acto de autodestrucción que no solo los alejó de Dios, sino que también los llevó a una vida de violencia, engaño y rebelión. El impacto de la idolatría de Dan en Israel fue profundo y duradero. La tribu de Dan se convirtió en un ejemplo negativo, influenciando a otras tribus para que también se apartaran de la adoración a Dios. Esta corrupción espiritual contribuyó a la eventual división del reino de Israel y a su caída en manos de sus enemigos. La idolatría de Dan no solo fue un pecado personal, sino una traición nacional que tuvo consecuencias devastadoras para toda la nación. La idolatría es un tema recurrente en la Biblia, y la historia de Dan es un recordatorio de los peligros de apartarse de la adoración a Dios. La decisión de Dan de seguir sus propios deseos en lugar de obedecer a Dios llevó a su ruina espiritual y a su eventual desaparición como tribu. Esta historia nos enseña que la desobediencia a Dios, especialmente en la forma de idolatría, siempre tiene consecuencias graves y duraderas. La idolatría es una forma de corrupción espiritual que afecta no solo al individuo, sino a toda la comunidad.
La decisión de Dan de establecer un ídolo no solo los llevó a su propia ruina, sino que también tuvo un impacto negativo en toda la nación de Israel. Esta historia es un recordatorio de la importancia de mantenerse fieles a Dios y de no comprometer nuestros principios, incluso cuando enfrentamos presión o tentación. La idolatría de Dan se convirtió en un precedente peligroso, influenciando negativamente a otras tribus y contribuyendo a la división y corrupción espiritual en Israel. La tribu de Dan, en lugar de ser un ejemplo de fidelidad y justicia, se convirtió en un símbolo de rebelión y desobediencia. Su decisión de adorar ídolos no solo afectó a su propia tribu, sino que también influyó en otras tribus de Israel, llevando a una decadencia espiritual que eventualmente resultó en la destrucción del reino. El impacto de la idolatría de Dan en Israel fue profundo y duradero. La corrupción espiritual que comenzó en Dan se extendió a otras tribus, debilitando la unidad y la fuerza de la nación. Esta decadencia espiritual fue una de las causas principales de la división del reino de Israel en el norte y Judá en el sur, y finalmente condujo al exilio de ambas naciones. La historia de Dan es un recordatorio de cómo un solo acto de desobediencia puede tener consecuencias devastadoras para toda una nación. La historia de Dan también es una advertencia sobre los peligros de comprometerse con el pecado. La idolatría de Dan no comenzó de la noche a la mañana, fue el resultado de una serie de decisiones equivocadas y de un alejamiento gradual de Dios. Este proceso de corrupción espiritual es una lección para todos nosotros sobre la importancia de mantenerse fieles a Dios y de no comprometer nuestros principios por conveniencia o deseo personal. La idolatría de Dan es un ejemplo de cómo el pecado puede propagarse y afectar a toda una comunidad. La decisión de Dan de establecer un ídolo no solo los llevó a su propia ruina, sino que también tuvo un impacto negativo en toda la nación de Israel. Esta historia es un recordatorio de la importancia de mantenerse fieles a Dios y de no comprometer nuestros principios, incluso cuando enfrentamos presión o tentación. En el relato de Jueces 17 al 18, se narra la historia de un hombre llamado Miqueas, que creó un santuario privado con ídolos en la región de Efraín. Miqueas había mandado hacer un ídolo de plata con el dinero que su madre había consagrado al Señor, pero que finalmente fue utilizado para este fin pagano. Este santuario incluía una imagen tallada, un efod, terafines y un ídolo fundido, elementos que iban en contra de las leyes dadas por Dios a Israel. La historia de Miqueas es un ejemplo de cómo la idolatría puede infiltrarse en la vida de una persona y llevarla por un camino de alejamiento de Dios. Miqueas no solo creó un santuario pagano, sino que también contrató a un joven levita para que fuera su sacerdote, lo que muestra la profundidad de su alejamiento de la verdadera adoración a Dios. Este santuario privado, aunque pequeño, tuvo un impacto significativo en la historia de Israel, ya que fue el punto de partida para la idolatría de la tribu de Dan. Cuando la tribu de Dan estaba buscando un nuevo hogar, sus espías encontraron el santuario de Miqueas y decidieron robar los ídolos y llevarlos consigo a su nuevo asentamiento en Laís. Este acto de robo y establecimiento de idolatría marcó el camino de la ruina espiritual para la tribu de Dan. Al adoptar los ídolos de Miqueas, los danitas sellaron su destino como una tribu que se alejó de Dios y abrazó la idolatría. La historia de Miqueas es un recordatorio de cómo el pecado puede infiltrarse en nuestras vidas y alejarnos de Dios. Miqueas, al crear un santuario pagano y contratar a un sacerdote para que lo sirviera, se alejó de la verdadera adoración a Dios y se sumergió en la idolatría. Este pecado, aunque pequeño en un principio, tuvo un impacto significativo en la historia de Israel,
ya que fue el punto de partida para la idolatría de la tribu de Dan. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. El acto de robo de los ídolos y el establecimiento de la idolatría por parte de la tribu de Dan fue el cumplimiento de la profecía de Jacob sobre Dan como una serpiente que muerde el talón de Israel. La idolatría de Dan no solo fue una traición a Dios, sino que también tuvo consecuencias devastadoras para toda la nación de Israel. La influencia de Dan en la propagación de la idolatría llevó a la división y decadencia espiritual de la nación, lo que eventualmente resultó en su destrucción. La profecía de Jacob sobre Dan se cumplió en la forma en que la tribu de Dan se alejó de Dios y se convirtió en un instrumento de corrupción espiritual en Israel. La imagen de la serpiente que muerde el talón es una metáfora poderosa de cómo Dan, a través de su idolatría, causó daño y división en la nación. Este acto de traición espiritual fue el comienzo de la ruina de Dan y de toda la nación de Israel. La historia de Dan es un recordatorio de la importancia de la obediencia a Dios y de las consecuencias de apartarse de su voluntad. La idolatría de Dan no solo los llevó a su propia ruina, sino que también tuvo un impacto devastador en toda la nación de Israel. Esta historia nos enseña que la desobediencia a Dios, especialmente en la forma de idolatría, siempre tiene consecuencias graves y duraderas. La profecía de Jacob sobre Dan es un ejemplo de cómo Dios advierte a su pueblo sobre las consecuencias del pecado. La imagen de la serpiente que muerde el talón es una metáfora poderosa de cómo el pecado puede infiltrarse en nuestras vidas y causar daño y división. La historia de Dan es un recordatorio de la importancia de mantenerse fieles a Dios y de evitar las trampas del pecado. La metáfora de la serpiente utilizada por Jacob describe la capacidad de Dan para engañar y traicionar, lo que se manifestó en la forma en que la tribu trató a Miqueas y en su adopción de la idolatría. La serpiente, en la Biblia, es a menudo un símbolo de engaño y pecado, comenzando con la serpiente en el jardín del Edén que tentó a Eva. Al comparar a Dan con una serpiente, Jacob estaba señalando la capacidad de Dan para causar daño y división dentro de Israel. La serpiente es un símbolo poderoso en la Biblia, representando el engaño, la tentación y la rebelión contra Dios. Al describir a Dan como una serpiente, Jacob estaba profetizando el papel que jugaría la tribu de Dan en la historia de Israel como un instrumento de corrupción y división. La historia de Dan como una serpiente que muerde el talón de Israel se manifiesta en su adopción de la idolatría y en su alejamiento de la verdadera adoración a Dios. El simbolismo de la serpiente en la historia de Dan también nos enseña sobre los peligros de la tentación y el engaño. La idolatría de Dan no comenzó de la noche a la mañana, fue el resultado de una serie de decisiones equivocadas y de un alejamiento gradual de Dios. Este proceso de corrupción espiritual es una lección para todos nosotros sobre la importancia de mantenerse fieles a Dios y de no comprometer nuestros principios por conveniencia o deseo personal. La serpiente es un símbolo de engaño y tentación en la Biblia, y la historia de Dan es un ejemplo de cómo el pecado puede infiltrarse en nuestras vidas y causar daño y división. La idolatría de Dan no comenzó de la noche a la mañana, fue el resultado de una serie de decisiones equivocadas y de un alejamiento gradual de Dios. Esta historia es un recordatorio de la importancia de mantenerse fieles a Dios y de evitar las trampas del pecado.
La idolatría establecida por Dan en su territorio fue un acto de traición espiritual contra Dios, que tuvo consecuencias duraderas para toda la nación de Israel. La tribu de Dan, en lugar de ser un ejemplo de fidelidad y justicia, se convirtió en un símbolo de rebelión y desobediencia. Su decisión de adorar ídolos no solo afectó a su propia tribu, sino que también influyó en otras tribus de Israel, llevando a una decadencia espiritual que eventualmente resultó en la destrucción del reino. El precedente de corrupción establecido por Dan tuvo un impacto profundo y duradero en la historia de Israel. La idolatría de Dan se convirtió en un ejemplo negativo que fue seguido por otras tribus, debilitando la unidad y la fuerza de la nación. Esta decadencia espiritual fue una de las causas principales de la división del reino de Israel en el norte y Judá en el sur, y finalmente condujo al exilio de ambas naciones. La historia de Dan es un recordatorio de cómo un solo acto de desobediencia puede tener consecuencias devastadoras para toda una nación. La historia de Dan también es una advertencia sobre los peligros de comprometerse con el pecado. La idolatría de Dan no comenzó de la noche a la mañana, fue el resultado de una serie de decisiones equivocadas y de un alejamiento gradual de Dios. Este proceso de corrupción espiritual es una lección para todos nosotros sobre la importancia de mantenerse fieles a Dios y de no comprometer nuestros principios por conveniencia o deseo personal. El precedente de corrupción establecido por Dan es un ejemplo de cómo el pecado puede propagarse y afectar a toda una comunidad. La decisión de Dan de establecer un ídolo no solo los llevó a su propia ruina, sino que también tuvo un impacto negativo en toda la nación de Israel. Esta historia es un recordatorio de la importancia de mantenerse fieles a Dios y de no comprometer nuestros principios, incluso cuando enfrentamos presión o tentación. Sansón, uno de los jueces más famosos de Israel, era de la tribu de Dan. Su vida estuvo marcada tanto por actos de valentía como por decisiones impulsivas y pecaminosas, Jueces 13-16. Sansón fue un hombre de gran fuerza física, pero también de gran debilidad moral. Fue consagrado como nazareo desde su nacimiento, lo que significaba que estaba dedicado a Dios de una manera especial. Sin embargo, a lo largo de su vida, Sansón luchó con su propio orgullo, deseos y falta de autocontrol. La historia de Sansón es un reflejo de la dualidad de la tribu de Dan, por un lado, una gran fuerza y poder, y por otro, una inclinación hacia el pecado y la desobediencia. Sansón fue utilizado por Dios para liberar a Israel de la opresión de los filisteos, pero su vida personal estuvo plagada de conflictos internos y decisiones equivocadas. Aunque Sansón fue un juez en Israel, su vida también fue un ejemplo de cómo el poder puede corromper y cómo la desobediencia a Dios puede llevar a la destrucción. Sansón es un personaje complejo que representa tanto el poder como la debilidad de la tribu de Dan. Su vida estuvo marcada por grandes hazañas, como la destrucción del templo filisteo, pero también por trágicos errores, como su relación con Dalila, que finalmente llevó a su captura y muerte. La historia de Sansón es un recordatorio de que incluso aquellos que están llamados a grandes cosas pueden caer en la tentación y el pecado si no permanecen fieles a Dios. La historia de Sansón nos enseña sobre la importancia de la obediencia a Dios y de cómo la desobediencia puede llevar a la destrucción. Aunque Sansón fue utilizado por Dios para liberar a Israel de la opresión de los filisteos, su vida personal estuvo plagada de conflictos internos y decisiones equivocadas. Esta historia es un recordatorio de que debemos permanecer fieles a Dios y evitar la tentación de utilizar nuestro poder para fines egoístas o destructivos.
Aunque Sansón luchó contra los filisteos, su vida personal estuvo plagada de conflictos internos, debilidades y su eventual traición por parte de Dalila, lo que lo llevó a su trágico final. Sansón, a pesar de su fuerza y poder, fue un hombre atormentado por sus propias debilidades. Su atracción por las mujeres filisteas y su incapacidad para controlar sus deseos lo llevaron a situaciones peligrosas y, finalmente, a su ruina. La historia de Sansón y su conflicto con los filisteos es un reflejo de la lucha interna de la tribu de Dan. Al igual que Sansón, la tribu de Dan tenía un gran potencial y poder, pero también una inclinación hacia la desobediencia y el pecado. El conflicto de Sansón con los filisteos y su eventual traición y captura es un símbolo de cómo la tribu de Dan, a pesar de su fuerza, fue derrotada por su propia corrupción espiritual. La muerte de Sansón, aunque trágica, también es un acto de redención. En su último acto de fuerza, Sansón derribó el templo filisteo, matando a muchos de sus enemigos y liberando a Israel de su opresión. Este acto final de obediencia a Dios, aunque costó la vida de Sansón, fue un acto de justicia que trajo redención a Israel. La historia de Sansón es un recordatorio de que, incluso en medio del pecado y la desobediencia, Dios puede utilizar nuestras debilidades para cumplir su propósito. La historia de Sansón es un ejemplo de cómo el poder sin dirección y la fuerza sin sabiduría pueden llevar a la destrucción. Aunque Sansón fue utilizado por Dios para liberar a Israel de la opresión de los filisteos, su vida personal estuvo plagada de conflictos internos y decisiones equivocadas. Esta historia es un recordatorio de la importancia de la obediencia a Dios y de cómo la desobediencia puede llevar a la destrucción. Aunque Sansón era un instrumento de Dios, su vida también simboliza cómo la fuerza puede ser corrompida por el pecado y la desobediencia, una característica que refleja la historia más amplia de la tribu de Dan. Sansón, a pesar de su gran fuerza física, fue un hombre débil en términos de carácter y autocontrol. Su vida es un ejemplo de cómo el poder sin dirección y la fuerza sin sabiduría pueden llevar a la destrucción. La historia de Sansón es un reflejo de la dualidad de la tribu de Dan, por un lado, una gran fuerza y poder, y por otro, una inclinación hacia el pecado y la desobediencia. Sansón fue utilizado por Dios para liberar a Israel de la opresión de los filisteos, pero su vida personal estuvo plagada de conflictos internos y decisiones equivocadas. Aunque Sansón fue un juez en Israel, su vida también fue un ejemplo de cómo el poder puede corromper y cómo la desobediencia a Dios puede llevar a la destrucción. La historia de Sansón es un recordatorio de que incluso aquellos que están llamados a grandes cosas pueden caer en la tentación y el pecado si no permanecen fieles a Dios. La fuerza de Sansón, aunque impresionante, fue finalmente su perdición, ya que fue incapaz de controlar sus deseos y pasiones. Su vida es un ejemplo de cómo la fuerza sin sabiduría y la obediencia a Dios puede llevar a la destrucción. La vida de Sansón es un ejemplo de cómo el poder y la fuerza pueden ser corrompidos por el pecado y la desobediencia. Aunque Sansón fue utilizado por Dios para liberar a Israel de la opresión de los filisteos, su vida personal estuvo plagada de conflictos internos y decisiones equivocadas. Esta historia es un recordatorio de que debemos permanecer fieles a Dios y evitar la tentación de utilizar nuestro poder para fines egoístas o destructivos. La muerte de Sansón en el templo filisteo, aunque trágica, también simboliza la redención a través del sacrificio, un acto final de obediencia a Dios que trajo justicia a Israel, Jueces 16:30. En su último acto de fuerza, Sansón derribó el templo filisteo, matando a muchos de sus enemigos y liberando a Israel de su opresión.
Este acto final de obediencia a Dios, aunque costó la vida de Sansón, fue un acto de justicia que trajo redención a Israel. La muerte de Sansón es un recordatorio de que, incluso en medio del pecado y la desobediencia, Dios puede utilizar nuestras debilidades para cumplir su propósito. Aunque Sansón vivió una vida marcada por el pecado y la desobediencia, su muerte fue un acto de redención que trajo justicia a Israel. Este acto final de sacrificio es un símbolo de la redención que está disponible para todos aquellos que buscan la voluntad de Dios, incluso después de haber caído en el pecado. La historia de Sansón también es un recordatorio de que la redención a menudo viene a través del sacrificio. La vida de Sansón, aunque marcada por el pecado, fue utilizada por Dios para liberar a Israel de la opresión de los filisteos. Su muerte, aunque trágica, fue un acto de redención que trajo justicia a Israel. La historia de Sansón es un ejemplo de cómo Dios puede utilizar nuestras debilidades y fracasos para cumplir su propósito y traer redención a su pueblo. La muerte de Sansón es un símbolo de la redención a través del sacrificio, un acto final de obediencia a Dios que trajo justicia a Israel. Aunque Sansón vivió una vida marcada por el pecado y la desobediencia, su muerte fue un acto de redención que trajo justicia a Israel. Esta historia es un recordatorio de que, incluso en medio del pecado y la desobediencia, Dios puede utilizar nuestras debilidades para cumplir su propósito. La tribu de Dan es notablemente omitida en la lista de las tribus de Israel en el libro de Apocalipsis, lo que ha llevado a muchos estudiosos a especular que esta omisión es un juicio divino por su idolatría y rebelión. Apocalipsis 7, 4-8. La omisión de Dan en Apocalipsis es un hecho significativo que subraya la gravedad de su pecado y su alejamiento de Dios. Esta exclusión es vista como un juicio divino por la idolatría y la desobediencia de Dan, y es un recordatorio de las consecuencias eternas de apartarse de la voluntad de Dios. La exclusión de Dan en Apocalipsis también es un reflejo de cómo las decisiones de una tribu o nación pueden tener consecuencias duraderas. La idolatría de Dan no solo los llevó a su propia ruina, sino que también resultó en su exclusión de la lista de las tribus de Israel en el libro de Apocalipsis. Esta omisión es una advertencia sobre la importancia de la obediencia a Dios y de las consecuencias de apartarse de su voluntad. La omisión de Dan en Apocalipsis también ha sido interpretada como un símbolo de la justicia divina. La historia de Dan es un recordatorio de que Dios es justo y que su juicio es inescapable para aquellos que persisten en la rebelión y el pecado. La exclusión de Dan en Apocalipsis es un recordatorio de que las decisiones que tomamos en esta vida tienen consecuencias eternas y que debemos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios para evitar el juicio divino. La exclusión de Dan en Apocalipsis es un hecho significativo que subraya la gravedad de su pecado y su alejamiento de Dios. Esta omisión es vista como un juicio divino por la idolatría y la desobediencia de Dan, y es un recordatorio de las consecuencias eternas de apartarse de la voluntad de Dios. La historia de Dan es un recordatorio de que debemos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios para evitar el juicio divino. La exclusión de Dan de la lista en Apocalipsis puede verse como una advertencia sobre las consecuencias eternas de la idolatría y la desobediencia, y como una tribu que comenzó con promesas puede ser olvidada por su alejamiento de Dios. La historia de Dan es un recordatorio de que las decisiones que tomamos en esta vida tienen consecuencias eternas y que la idolatría y la desobediencia pueden llevar a la exclusión de la bendición divina. La historia de Dan es un recordatorio de que incluso aquellos que están cerca de Dios pueden ser juzgados si se alejan de su voluntad.
La exclusión de Dan en Apocalipsis es un ejemplo de cómo una tribu que comenzó con promesas puede ser olvidada por su alejamiento de Dios. Esta exclusión es una advertencia sobre la importancia de la obediencia a Dios y de las consecuencias de apartarse de su voluntad. La historia de Dan también es un recordatorio de que la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que se arrepienten y buscan su rostro. Aunque Dan fue excluido de la lista de las tribus de Israel en Apocalipsis, su historia también subraya la posibilidad de redención a través del arrepentimiento y la fe en Dios. La exclusión de Dan es una advertencia sobre las consecuencias del pecado, pero también un recordatorio de la gracia y la misericordia de Dios para aquellos que se vuelven a Él. La exclusión de Dan de la lista en Apocalipsis es una advertencia sobre las consecuencias eternas de la idolatría y la desobediencia, y como una tribu que comenzó con promesas puede ser olvidada por su alejamiento de Dios. La historia de Dan es un recordatorio de que debemos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios para evitar el juicio divino. La historia de Dan sirve como una advertencia de que incluso aquellos que están cerca de Dios pueden ser juzgados si se alejan de su voluntad. La exclusión de Dan en Apocalipsis subraya la soberanía de Dios en el juicio, recordando que Él es justo y que su juicio es inescapable para aquellos que persisten en la rebelión. La historia de Dan es un recordatorio de que debemos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios para evitar el juicio divino. La historia de Dan también es un recordatorio de que la redención siempre está disponible para aquellos que buscan la voluntad de Dios. Aunque Dan fue excluido de la lista de las tribus de Israel en Apocalipsis, su historia también subraya la posibilidad de redención a través del arrepentimiento y la fe en Dios. La exclusión de Dan es una advertencia sobre las consecuencias del pecado, pero también un recordatorio de la gracia y la misericordia de Dios para aquellos que se vuelven a Él. La historia de Dan es un ejemplo de cómo la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que buscan la redención. Aunque Dan fue excluido de la lista de las tribus de Israel en Apocalipsis, su historia también subraya la posibilidad de redención a través del arrepentimiento y la fe en Dios. La exclusión de Dan es una advertencia sobre las consecuencias del pecado, pero también un recordatorio de la gracia y la misericordia de Dios para aquellos que se vuelven a Él. La historia de Dan es un recordatorio de que incluso aquellos que están cerca de Dios pueden ser juzgados si se alejan de su voluntad. La exclusión de Dan en Apocalipsis es un ejemplo de cómo una tribu que comenzó con promesas puede ser olvidada por su alejamiento de Dios. Esta exclusión es una advertencia sobre la importancia de la obediencia a Dios y de las consecuencias de apartarse de su voluntad. La historia de la tribu de Dan y su caída en la idolatría es un recordatorio poderoso de la necesidad de arrepentimiento y la importancia de permanecer fieles a Dios. La historia de Dan nos enseña que la desobediencia a Dios, especialmente en la forma de idolatría, siempre tiene consecuencias graves y duraderas. La historia de Dan es un recordatorio de que debemos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios para evitar el juicio divino. La historia de Dan también es un recordatorio de que la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que se arrepienten y buscan su rostro. Aunque Dan fue excluido de la lista de las tribus de Israel en Apocalipsis, su historia también subraya la posibilidad de redención a través del arrepentimiento y la fe en Dios. La exclusión de Dan es una advertencia sobre las consecuencias del pecado, pero también un recordatorio de la gracia y la misericordia de Dios para aquellos que se vuelven a Él. La historia de Dan es un ejemplo de cómo la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que buscan la redención. Aunque Dan fue excluido de la lista de las tribus de Israel en Apocalipsis, su historia también subraya la posibilidad de redención a través del arrepentimiento y la fe en Dios.
La exclusión de Dan es una advertencia sobre las consecuencias del pecado, pero también un recordatorio de la gracia y la misericordia de Dios para aquellos que se vuelven a Él. La historia de la tribu de Dan y su caída en la idolatría es un recordatorio poderoso de la necesidad de arrepentimiento y la importancia de permanecer fieles a Dios. La historia de Dan nos enseña que la desobediencia a Dios, especialmente en la forma de idolatría, siempre tiene consecuencias graves y duraderas. La historia de Dan es un recordatorio de que debemos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios para evitar el juicio divino. La exclusión de Dan de la lista en Apocalipsis puede verse como una advertencia para todas las naciones sobre los peligros de la idolatría y la desobediencia. La historia de Dan es un recordatorio de que incluso aquellos que están cerca de Dios pueden ser juzgados si se alejan de su voluntad. La exclusión de Dan en Apocalipsis es un ejemplo de cómo una tribu que comenzó con promesas puede ser olvidada por su alejamiento de Dios. La historia de Dan también es un recordatorio de que la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que se arrepienten y buscan su rostro. Aunque Dan fue excluido de la lista de las tribus de Israel en Apocalipsis, su historia también subraya la posibilidad de redención a través del arrepentimiento y la fe en Dios. La exclusión de Dan es una advertencia sobre las consecuencias del pecado, pero también un recordatorio de la gracia y la misericordia de Dios para aquellos que se vuelven a Él. La historia de Dan es un ejemplo de cómo la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que buscan la redención. Aunque Dan fue excluido de la lista de las tribus de Israel en Apocalipsis, su historia también subraya la posibilidad de redención a través del arrepentimiento y la fe en Dios. La exclusión de Dan es una advertencia sobre las consecuencias del pecado, pero también un recordatorio de la gracia y la misericordia de Dios para aquellos que se vuelven a Él. La exclusión de Dan de la lista en Apocalipsis puede verse como una advertencia para todas las naciones sobre los peligros de la idolatría y la desobediencia. La historia de Dan es un recordatorio de que incluso aquellos que están cerca de Dios pueden ser juzgados si se alejan de su voluntad. La exclusión de Dan en Apocalipsis es un ejemplo de cómo una tribu que comenzó con promesas puede ser olvidada por su alejamiento de Dios. La idolatría introducida por la tribu de Dan tuvo un impacto duradero en la historia de Israel, contribuyendo a la decadencia espiritual que eventualmente condujo al exilio. La historia de Dan es un microcosmos de la historia más amplia de Israel, donde la infidelidad a Dios llevó a la desintegración de la unidad nacional y la pérdida de bendiciones divinas. La historia de Dan es un recordatorio de que la desobediencia a Dios, especialmente en la forma de idolatría, siempre tiene consecuencias graves y duraderas. La historia de Dan también es un recordatorio de que la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que se arrepienten y buscan su rostro. Aunque Dan fue excluido de la lista de las tribus de Israel en Apocalipsis, su historia también subraya la posibilidad de redención a través del arrepentimiento y la fe en Dios. La exclusión de Dan es una advertencia sobre las consecuencias del pecado, pero también un recordatorio de la gracia y la misericordia de Dios para aquellos que se vuelven a Él. La historia de Dan es un ejemplo de cómo la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que buscan la redención. Aunque Dan fue excluido de la lista de las tribus de Israel en Apocalipsis, su historia también subraya la posibilidad de redención a través del arrepentimiento y la fe en Dios. La exclusión de Dan es una advertencia sobre las consecuencias del pecado, pero también un recordatorio de la gracia y la misericordia de Dios para aquellos que se vuelven a Él. La historia de la tribu de Dan y su caída en la idolatría es un recordatorio poderoso de la necesidad de arrepentimiento y la importancia de permanecer fieles a Dios.
La historia de Dan nos enseña que la desobediencia a Dios, especialmente en la forma de idolatría, siempre tiene consecuencias graves y duraderas. La historia de Dan es un recordatorio de que debemos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios para evitar el juicio divino. La historia de Dan ha sido utilizada por teólogos y rabinos a lo largo de los siglos como un ejemplo de las consecuencias del pecado y la necesidad de la obediencia y la pureza espiritual. La historia de Dan es un recordatorio de que la desobediencia a Dios, especialmente en la forma de idolatría, siempre tiene consecuencias graves y duraderas. La historia de Dan es un ejemplo de cómo la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que buscan la redención. La historia de Dan también es un recordatorio de que la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que se arrepienten y buscan su rostro. Aunque Dan fue excluido de la lista de las tribus de Israel en Apocalipsis, su historia también subraya la posibilidad de redención a través del arrepentimiento y la fe en Dios. La exclusión de Dan es una advertencia sobre las consecuencias del pecado, pero también un recordatorio de la gracia y la misericordia de Dios para aquellos que se vuelven a Él. La historia de Dan es un ejemplo de cómo la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que buscan la redención. Aunque Dan fue excluido de la lista de las tribus de Israel en Apocalipsis, su historia también subraya la posibilidad de redención a través del arrepentimiento y la fe en Dios. La exclusión de Dan es una advertencia sobre las consecuencias del pecado, pero también un recordatorio de la gracia y la misericordia de Dios para aquellos que se vuelven a Él. La historia de la tribu de Dan y su caída en la idolatría es un recordatorio poderoso de la necesidad de arrepentimiento y la importancia de permanecer fieles a Dios. La historia de Dan nos enseña que la desobediencia a Dios, especialmente en la forma de idolatría, siempre tiene consecuencias graves y duraderas. La historia de Dan es un recordatorio de que debemos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios para evitar el juicio divino. La historia de Dan ilustra la gravedad del pecado y cómo la desobediencia a Dios puede tener consecuencias devastadoras, no solo para el individuo, sino para toda una comunidad. La historia de Dan es un recordatorio de que la desobediencia a Dios, especialmente en la forma de idolatría, siempre tiene consecuencias graves y duraderas. La historia de Dan es un ejemplo de cómo la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que buscan la redención. La historia de Dan también es un recordatorio de que la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que se arrepienten y buscan su rostro. Aunque Dan fue excluido de la lista de las tribus de Israel en Apocalipsis, su historia también subraya la posibilidad de redención a través del arrepentimiento y la fe en Dios. La exclusión de Dan es una advertencia sobre las consecuencias del pecado, pero también un recordatorio de la gracia y la misericordia de Dios para aquellos que se vuelven a Él. La historia de Dan es un ejemplo de cómo la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que buscan la redención. Aunque Dan fue excluido de la lista de las tribus de Israel en Apocalipsis, su historia también subraya la posibilidad de redención a través del arrepentimiento y la fe en Dios. La exclusión de Dan es una advertencia sobre las consecuencias del pecado, pero también un recordatorio de la gracia y la misericordia de Dios para aquellos que se vuelven a Él. La historia de la tribu de Dan y su caída en la idolatría es un recordatorio poderoso de la necesidad de arrepentimiento y la importancia de permanecer fieles a Dios. La historia de Dan nos enseña que la desobediencia a Dios, especialmente en la forma de idolatría, siempre tiene consecuencias graves y duraderas. La historia de Dan es un recordatorio de que debemos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios para evitar el juicio divino. La omisión de Dan en Apocalipsis subraya la soberanía de Dios en el juicio,
recordando que Él es justo y que su juicio es inescapable para aquellos que persisten en la rebelión. La historia de Dan es un recordatorio de que la desobediencia a Dios, especialmente en la forma de idolatría, siempre tiene consecuencias graves y duraderas. La historia de Dan es un ejemplo de cómo la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que buscan la redención. La historia de Dan también es un recordatorio de que la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que se arrepienten y buscan su rostro. Aunque Dan fue excluido de la lista de las tribus de Israel en Apocalipsis, su historia también subraya la posibilidad de redención a través del arrepentimiento y la fe en Dios. La exclusión de Dan es una advertencia sobre las consecuencias del pecado, pero también un recordatorio de la gracia y la misericordia de Dios para aquellos que se vuelven a Él. La historia de Dan es un ejemplo de cómo la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que buscan la redención. Aunque Dan fue excluido de la lista de las tribus de Israel en Apocalipsis, su historia también subraya la posibilidad de redención a través del arrepentimiento y la fe en Dios. La exclusión de Dan es una advertencia sobre las consecuencias del pecado, pero también un recordatorio de la gracia y la misericordia de Dios para aquellos que se vuelven a Él. La historia de la tribu de Dan y su caída en la idolatría es un recordatorio poderoso de la necesidad de arrepentimiento y la importancia de permanecer fieles a Dios. La historia de Dan nos enseña que la desobediencia a Dios, especialmente en la forma de idolatría, siempre tiene consecuencias graves y duraderas. La historia de Dan es un recordatorio de que debemos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios para evitar el juicio divino. Los secretos oscuros de Dan, el hijo juez de Jacob, revelan una historia compleja de promesas incumplidas, idolatría y juicio. A través de la historia de Dan, la Biblia nos ofrece lecciones sobre la importancia de la obediencia, la gravedad del pecado y las consecuencias de apartarse de Dios. Sin embargo, también nos recuerda que, a pesar de las fallas humanas, la gracia y la redención de Dios siempre están al alcance de aquellos que se arrepienten y buscan su rostro. La historia de Dan nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fidelidad y a confiar en la misericordia de Dios para guiarnos en su camino, evitando las trampas que llevaron a la caída de esta tribu.